dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Siempre sugiero que el verso 21 constituye eh, el fin de un párrafo, de un pensamiento, un hilo de pensamiento del apóstol. Aunque no hemos considerado los primeros 12 versos, podemos recordar que el verso 3 habla de aquel que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el verso 22 dice, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que sugiero que ahí hay un cambio, el final de un párrafo. Por supuesto, el apóstol no está terminando con las exhortaciones prácticas que corresponden a la respuesta, a la gran respuesta que el Señor demanda de nosotros en vista de la gran salvación que tenemos. A partir del verso 22, es posible que lo veamos mañana o el viernes. A partir del verso 22, el apóstol hablará ya de los creyentes como una familia, como un templo, como un sacerdocio, como una nación, como un edificio. Usará por lo menos siete figuras, siete metáforas del pueblo de Dios, recordándonos los privilegios de Israel, pero presentando los privilegios del pueblo celestial, que es la iglesia, infinitamente superiores a todos los privilegios que Israel pudiese haber obtenido. Y es interesante, hermano, que si el verso 21 es el fin de un párrafo, en vista de que está acotado por la mención de la resurrección en el verso 3 y la mención de la resurrección en el verso 21, y por ende la resurrección es la base de la esperanza y es la base también de nuestra fe. No hay esperanza sin resurrección. Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice. Los más dignos de lástima, dice el apóstol en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó. De manera entonces que todos los términos, esas preciosas palabras de la salvación que tenemos, que es la elección, la santificación, la regeneración, la redención, la glorificación, y palabras tan preciosas como la fe y la esperanza, tienen su base sólida e incuestionable, históricamente un hecho incuestionable, que es la resurrección del Señor. Así que el apóstol Pedro les recuerda también el hecho fundamental, el principio sólido, el fundamento sólido sobre el cual descansan nuestras bendiciones y privilegios. Es el hecho de un Salvador que fue entregado, que fue sepultado, que murió por nuestros pecados, como dice el Evangelio, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y Dios le ha dado gloria. La misma gloria que Él compartirá con nosotros, el Señor, es la que también estos creyentes sufrientes, probados, afligidos, también experimentarán en aquel día. El lema de estos 5 capítulos no lo dice explícitamente, subyace esa verdad, está implícita de que después del sufrimiento viene la gloria. Hay una gloria que el Señor, glorificado a la diestra de Dios, de la majestad de las alturas, podrá compartir también con nosotros. Padre, dijo él en su oración pontificial, ¿no es cierto? Ahí en Juan capítulo 17, yo quiero que vean mi gloria, la gloria que tuve contigo también antes que el mundo fuese. De manera entonces, hermanos, que la nota de ánimo, de fortaleza, está siempre presente.
En medio del sufrimiento hay una nota de ánimo y, y de fortaleza. Les hace mirar, contemplar la inminente venida del Señor, como hemos visto en el verso 13. Les hace enfocarse, mentalizarse diariamente. Tenemos que confesar que no todos los días vivimos en la conciencia de aquella verdad, pero siempre tenemos que recordarlo. La inminencia del Señor, Él viene ahora, está diciendo la palabra. Por lo tanto, nuestra mente debe estar ceñida en cuanto a aquellas grandes bendiciones, que son, que son aquellas cosas que el mundo, la persecución, la hostilidad satánica, nada podrá quitarnos. Hay aspectos posicionales de nuestra salvación que son irrevocables, que jamás podrán ser quitados. El Satanás sabe perfectamente lo rico que somos, de manera que la palabra nos exhorta a vivir conscientes de la riqueza que tenemos en Cristo. Y que ese es el motivo realmente de gozo que podemos tener eh, en cada circunstancia. Nos ha dicho el apóstol también que nuestra mente sea sobria, en vista de la embriaguez moral y espiritual, en vista de un mundo que está intoxicado en el engaño del pecado y de la inmundicia, en vista de un mundo que está engañado, está en el opio no solo de la religión, en el aspecto falso, sino que está engañado en cuanto a las filosofías, las doctrinas, la manera de pensar, los moldes con que el mundo ha metido la mente de cada ser humano. Las redes sociales o todos los medios sociales tienen sus ventajas, pero también tienen sus desventajas. Y la palabra de Dios nos advierte, nos guarda en la sobriedad para que nada nos contamine. Vamos a hablar de la santidad y ya podemos anticipar que el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios dice que nos libremos, nos purifiquemos, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, y de espíritu, de espíritu, de falsas ideas, de falsos conceptos en la vida del creyente. Nos ha exhortado también a que nuestra mente, como hemos dicho en el verso 14, esté conformada, aunque no lo dice, pero entendemos que la palabra de Dios moldea nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Ha sido la exhortación del apóstol Pablo que nuestro entendimiento sea realmente transformado por la palabra de Dios. Tres actitudes de la mente, del entendimiento del creyente, frente al hecho inminente de la venida del Señor. Entonces, se demanda una respuesta de esperanza, de esperar hasta el fin. La palabra aquí es esperar, es una orden del Señor. Hemos cantado un himno solemne, marcial, que habla de que todos somos siervos del Señor, somos soldados en el gran ejército de Dios, tenemos un capitán. No siempre obedecemos las órdenes del Señor tan imperiosamente, tan rápidamente como el Señor demanda de nosotros. Pero aquí están los imperativos, los hemos mencionado. Dice, esperad hasta el fin, sed santos, lo vamos a ver, amaos unos a otros. Dice, acercaos a Él. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ha dicho también desechando, acercándoos, desead. Y finalmente, no creo que lo alcancemos a ver, pero lo dejamos para el estudio de cada hermano y hermana. Finalmente dice anunciad, para que anunciéis. Ahí está la responsabilidad del testimonio del pueblo de Dios ante, ante el mundo. Hay una orden del Señor. Esperad, firmes. Hemos dicho como Efesios 6, soportar, estar firmes mientras pasa el día malo y seguir firmes. Las batallas nunca terminarán. Las ondas de ataques del enemigo nunca terminarán. De manera que somos exhortados a ceñirnos no solamente como soldados, no solamente como una mente dispuesta a esperar al Señor, sino también somos exhortados a ceñirnos como peregrinos que vamos de paso en este mundo. La segunda orden del Señor será, verso 16, sed santos porque yo soy santo. La fuerza del mandamiento es tremendo. Realmente el apóstol aquí está, vuelvo a decirlo hermanos, está expresando toda la autoridad de la palabra de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta cita bastantes textos. No solamente hay judíos entre los expatriados, seguramente también hay gentiles. Hay alusiones claras a la vida impía, sucia, inmunda, que no era propia del judaísmo, pero también hay
Hay exhortaciones y alusiones a expresiones que sí los judíos entendían perfectamente, sean judíos o gentiles. Este grupo de creyentes que están en estas 5 provincias son exhortados todos a la necesidad de vivir una vida de santidad. Escrito está, dice, escrito está. Así como el apóstol ha invocado la autoridad de las Escrituras para confirmar nuestra gran salvación. Cuando ha dicho en el verso 10, los profetas que profetizaron anunciaron esta verdad. Cuando ha dicho en el verso 11, vosotros escuchasteis el Evangelio predicado a través del poder del Espíritu Santo enviado del cielo. El apóstol le está dando el sustento, soporte de nuestra salvación. Y ahora utiliza la misma autoridad de las Escrituras. De manera que no tenemos derecho a cuestionar, ni a dilatarlo, ni a repensarlo, ni a reconsiderarlo. Las órdenes del Señor deben ser obedecidas. Es una declaración más que enfática. Es un mandamiento del Señor, lo hemos dicho. Ser santo es imperativo. Porque en primer lugar, y lo vamos a ver, en primer lugar debemos ser santos porque la naturaleza de Dios es santa. Según el verso 16, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. En segundo lugar, somos exhortados a ser santos, hermanos, porque en el verso 17 la palabra nos dice que el Señor, nuestro Padre, es el juez de todos los hombres, ya sea creyentes o inconversos. Es el juez que sin acepción de personas, es el juez que no hace acepción de personas. Por lo tanto, somos llamados a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hay una necesidad de un andar reverente, de temor, con una conciencia permanente de la santidad, de la reverencia que nuestro Dios y Padre merece de parte nuestra como hijos. Y a partir del verso 18, una gran sección hasta el verso 21, está el gran motivo por el cual debemos ser santos. Está el hecho del precio que se pagó de nuestra redención. Debemos ser santos entonces porque Dios es santo. Santos porque Él es el juez de todos los hombres y sigue juzgando en medio de su pueblo. Y en tercer lugar, somos llamados a ser santos por el alto precio que se pagó de nuestro rescate y de nuestra redención. En primer lugar, entonces, el apóstol Pedro dice, ser santos porque Dios es santo. El verso 16 dice, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y permítanme, hermanos, mencionar por lo menos cuatro verdades que podemos desprender de este verso. Yo no sé si se me va a ir todo el tiempo en esta verdad, pero quisiera no avanzar más en vista de que este tema de la santidad es esencial en la vida del creyente. Ha sido la exhortación esperar en relación al Señor, a su venida. Es la exhortación ser santos en relación al mundo que nos rodea. Y es la exhortación congregacional, amaos unos a otros. 3 aspectos también de estos imperativos de Dios. 4 verdades sugiero de este gran texto del verso 16 que está insertado allá en el gran libro de la santidad, en el gran libro del oficio sacerdotal, en el gran libro de las ofrendas sacerdotales, en el gran libro del servicio en el templo terrenal físico de Dios, ya sea el tabernáculo o el templo de Jerusalén, el hecho de la santidad. El Levítico comienza con Dios morando en medio de su pueblo. Y el apóstol Pedro nos recordará que nosotros somos también sacerdotes, lo dirá. Somos sacerdocio santo y somos también sacerdocio real, un sacerdocio santo que oficia, que, que manifestará, que expresará sacrificios espirituales, pero un sacerdocio real que dará testimonio también al mundo. No nos equivoquemos jamás. Lo digo para los creyentes, que somos creyentes, y también para los que no son creyentes. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor. Es un principio universal de la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor.
Si usted quiere interpretar la expresión verá al Señor en términos de comunión, para los creyentes es una gran verdad. Pedro le dice al Señor, si yo no te limpiare, no tendréis parte conmigo. Y Pedro corre y dice, se apresura y dice, Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. Porque Pedro sí quiere tener parte con el Señor, comunión íntima con Él. Hermanos, cualquiera sea nuestra labor sacerdotal, nuestro oficio, nuestro culto, nuestro servicio, la santidad es un principio imprescindible. Sin santidad nadie verá al Señor. Y amigo o amiga, en esta tarde, si usted no tiene a Cristo como Salvador personal, usted debe saber que sin santidad nadie podrá pretender estar jamás en la presencia de Dios, porque Dios es santo, infinitamente santo. Y permítame decírselo con respeto y amor en Cristo. Usted y yo somos pecadores. El que está aquí hablando por la gracia de Dios es un pecador que ha sido salvado y ha sido declarado hijo de Dios por la fe en Cristo. Pero hay muchos en esta tarde quizás, yo no los conozco a todos, que quizás no sean salvos. Y hay un principio que de entrada ya te condena. Es el hecho de la absoluta santidad de Dios, cuyos ojos son muy puros para ver el mal. Su presencia, su santidad te condena. Su palabra, su ley, condena al hombre como pecador. La palabra es clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga, sin santidad nadie verá al Señor. Porque la palabra de Dios revela la naturaleza de la verdadera santidad. Permítame leer mis apuntes. Ser santos como yo soy santo expresa que la naturaleza santa de Dios es un atributo eterno, es una característica, una cualidad eterna de Dios. Ese carácter santo de Dios nos expresa el hecho de que la santidad tiene una fuente. Así como el amor, como Dios es amor, como Dios es justicia, Dios también es santo. Y ese atributo se expresa de manera perfecta a través de las Escrituras. La naturaleza humana tuya y la mía jamás podrán reflejar el carácter santo de Dios como pecadores que somos, como pecadores inconversos, no salvos, no reconciliados con Dios, porque el hombre está caído. La verdad de la palabra de Dios es que el hombre está gobernado por una naturaleza caída, arruinada por el pecado. Es imposible para el hombre lograr y llegar al estándar, al nivel de la santidad de Dios. La religión podrá elevar a hombres y mujeres a los altares de la santidad, pero la palabra de Dios dice, todos pecaron y todos están cortos, quedan cortos para la gloria de Dios. Así lo dice la carta a los romanos. Pero en cambio, el creyente, el más débil y el más sencillo creyente que tiene una vida en Cristo, sí es capaz de vivir de acuerdo a los principios de la santidad de Dios, porque Dios ha puesto una nueva vida en él, una nueva vida en el creyente. Por lo tanto, este texto de 16 dice, sed santos porque yo soy santo, expresa la naturaleza de la verdadera santidad. Quiero recordar a todos que solo uno, ha habido solo uno, Cristo Jesús, en las Escrituras llamado el Santo Ser. Cuando Él nació, el ángel dijo a María, el Santo Ser, así es llamado el Señor desde el vientre de su madre. Y en Hebreos capítulo 7, hablando de Él como sacerdote, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Y cuál es la primera característica que cita el autor a los hebreos? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. La perfecta santidad se reveló o se manifestó en la humanidad del Señor Jesucristo. Ahí está la perfecta santidad visible en la forma humana, la santidad del Dios invisible revelada de manera visible en la forma humana del santo ser divino y humano que fue la persona del Señor. Era necesario que el Señor se entregase en la cruz del Calvario en el ámbito de la santidad como el Cordero santo y sin mancha.
que habría de morir por ti y habría de morir también por mí. En segundo lugar, este texto del verso 16, sed santos porque yo soy santo, expresa el estándar de la santidad que Dios demanda. Dice, porque yo soy santo. Demanda una responsabilidad y demanda un estándar, un nivel de santidad que Dios no lo rebaja a nivel humano. No es que Dios rebaja su santidad a nivel humano, es el hombre el que debe elevar su nivel de santidad al nivel divino, pero el hombre no puede hacerlo en su propio poder. Dios ha intervenido para eso. De ahí entonces que la palabra de Dios nos habla de la imposibilidad de que el hombre, y lo vuelvo a repetir, de alcanzar la santidad fuera de Cristo. Es imposible vivir una vida de santidad sin la nueva vida que está en Cristo. Yo me acuerdo que tuve un compañero de trabajo, realmente un mundano, un vividor, un mujeriego, un tomador, se caracterizaba en el trabajo, burlesco de las cosas de Dios. Pero un día se quedó sorprendido, porque yo le decía, mira, yo te comprendo. Es que según la Biblia tú eres pecador, y tu vida es tu naturaleza, es tu forma de ser. Yo no te pido que la cambies, es tu forma de vida. Eres pecador, entregado al vicio, al alcohol, a las mujeres, etcétera, etcétera. Mira todos estos religiosos que tú ves, que tú te burlas de la religión. Y en cierto modo tienes razón. Porque si hay un problema que tiene la religión, es que pretende alcanzar la santidad en sus propios esfuerzos. No trates de cambiar tu vida, le dije. Conviértete a Cristo primero y verás el cambio que Dios obrará en tu vida. Porque la fuente del cambio no está en los aspectos religiosos humanos, sino está en el poder de la transformación que Cristo trae en el pecador. De manera entonces que se cumple lo que el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, maestro de Israel, ¿no es cierto? Todo el esfuerzo religioso, todo el logro religioso en el ámbito moral que tú has logrado, ha sido el fruto de tu carne, de una naturaleza que puede lograr ciertos niveles de moralidad, pero que es pecaminosa, religiosa, pero pecaminosa. El Señor le dijo a Nicodemo, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, amigos y hermanos, la vida de Dios viene del Espíritu. Por lo tanto, la verdadera santidad, la verdadera moralidad, el verdadero estándar, la verdadera posición delante de Dios se recibe por medio de Cristo y por medio de la obra del Espíritu Santo que Él realiza en el corazón del creyente. No salgo, y permítame dirigirme nuevamente a mis amigos que puedan estar sin Cristo o que estén escuchando en los medios, en las redes allí. No es algo que el hombre obtenga por sí mismo, por excelente que sea. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero la vida espiritual, amigos, la vida espiritual, la verdadera vida espiritual viene del Espíritu, que obra el nuevo nacimiento cuando el pecador se convierte a Cristo. Porque Dios es infinitamente santo. Y en Cristo nosotros, pecadores salvados, redimidos, somos declarados santos, como un veredicto de Dios. La religión se esfuerza para lograr la santidad. El creyente en Cristo recibe la santidad en el momento que se convierte y es llamado a vivir de manera práctica una vida de santidad. Como bien sabemos, existe la santidad posicional. Esa la obtenemos cuando confiamos en Cristo. Existe la santidad práctica, la que Pedro aquí nos demanda. Y existe también la santidad plena, que un día disfrutaremos ciertamente en la presencia de Dios. Mientras tanto, los llamados santos, los apartados para Dios por la fe en Cristo, somos llamados a vivir de manera práctica, buscando perfeccionar la santidad en el temor del Señor. La palabra sed es la misma palabra que el apóstol usa allí cuando dice esperad. Es una orden a completar algo, a llevarlo a cabo plenamente.
Por lo tanto, la responsabilidad del creyente es a dejar que la nueva vida obre y en obediencia a la palabra de Dios pueda vivir una vida de separación, no solamente del mal, de la inmoralidad, del pecado, sino una vida de entrega, de dedicación. La palabra santificación tiene que ver con eso. Algo que es separado para ser consagrado, dedicado a lo más sublime, a Dios mismo, la vida de Dios en nosotros y la vida de Dios a través de nosotros. Entonces, este verso habla del estándar de la santidad de Dios. Así como la naturaleza de la luz es igual en el sol o en la luz de una vela, escúcheme bien, como la naturaleza de la luz del sol en su fulgor es igual a la luz de una vela, así la naturaleza de la santidad perfecta de Dios se puede expresar a través del creyente más débil. Podemos expresar este atributo de Dios. La naturaleza santa de Dios se puede reflejar en el creyente más débil que confía en el poder de Dios para obedecer la palabra. Cuando Dios nos llama a ser santos, es un llamado a expresar su propia naturaleza a través nuestra como fruto de la obra de Dios en nuestra vida. A mí me consuela saber que un Dios infinitamente santo, cuya santidad es más brillante que el sol, nos llama a mí como una pequeña vela en medio de la oscuridad a manifestar la luz. La luz de una vela tiene la misma naturaleza que la luz del sol incandescente. El brillo será distinto, pero la naturaleza es la misma. El creyente cuando expresa la santidad, expresa un atributo de Dios, que es parte de la naturaleza de Dios, como obra de Dios, y no como fruto del esfuerzo religioso del hombre. Porque lo que nosotros manifestamos de Cristo es lo que la nueva vida en nosotros expresa como obra de Dios. Y en cuarto lugar, este texto precioso, sed santos porque yo soy santo, revela la exigencia de la eterna santidad de Dios. Dios es santo y demanda de nosotros también una manera práctica en la santidad. En cuarto lugar, entonces, revela la eterna exigencia de la santidad de Dios. Voy a leer mis apuntes. Sed santo, sed santos, porque yo soy santo. Esta voz, estimados hermanos y amigos, parece escucharse saliendo de la eternidad misma, resonando desde antes de la creación. La naturaleza misma del Trino Dios proclama su propia santidad. Y a través de las Escrituras en el pasado se oyó la voz que decía, Santo, 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 es el Señor Jehová de los ejércitos. Antes de la creación del mundo, de lo físico, seguramente los querubines, también creados, cantaban a la santidad de Dios. Pero también esa santidad, esa voz santo, 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 se escuchó en el paraíso. No audible, pero sí en un acto de Dios, en un acto de justicia, en un acto de juicio. Porque la justicia, la santidad se reveló en justicia. Y Dios puso una espada para impedir la entrada del hombre al jardín del Edén. Una espada de fuego. Habiendo pecado el hombre fue echado fuera y fue puesta una espada allí para impedir. Allí estaba la voz de la santidad de Dios, expresando, actuando en juicio sobre la primera pareja. Pasan los siglos y el Dios de la gloria desciende al Sinaí. Y el Sinaí tiembla, se estremece, se escucha la voz del sonido, la voz de la trompeta, los rayos y los truenos. El pueblo tiembla y le dice a Moisés, habla tú con Dios y no perezcamos nosotros. Es la voz del Sinaí, la voz que se expresa, la santidad de Dios se expresa en esas tablas que representan los 10 mandamientos. Se escuchó la voz en el Sinaí diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y todo el monte humeaba, porque Dios, al descender del Sinaí y dar la ley, reflejó el carácter santo de su persona. Y dice la palabra que ese día todo el mundo quedó bajo pecado.
con la palabra de Dios. Santo, santo, santo. Es la voz del Sinaí. Pero hubo otro monte. Amigos, amigos, usted que está sin Cristo, hubo otro monte que también tembló. Como cuando los niños cantan, la gloria de Jehová bajó al Sinaí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Y el coro dice, el Salvador Jesús, murió en una cruz. Y el Gólgota temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y el Gólgota temblaba porque Dios estaba allí. También se escuchó en el Gólgota, Cristo levantado entre el cielo y la tierra, clavado manos y pies, derramando su sangre. Y la voz se escuchó. ¿Dónde se escuchó? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está la santidad? ¿Acaso el Señor nos citó el Salmo 22? Y sabemos la respuesta. La respuesta está atrás, 1000 años atrás, de la muerte de Cristo. La respuesta dice, pero tú eres santo. Tú eres santo. Entonces, también se escuchó en las tinieblas del Calvario el silencio de la voz de Dios que decía, sed santos porque yo soy santo. Fue allí que el santo ser, el Cordero de Dios, llevando nuestros pecados, recibió de parte de Dios, por su santidad y su justicia, todo el peso de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Es que porque Dios es santo, Él se apartó del que llevaba nuestro pecado, de la santa víctima, del Cordero de Dios, que no puede ver el pecado. Y Cristo llevaba nuestro pecado. El mismo apóstol Pedro dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por lo tanto, Dios lo trató como el portador del pecado, no como pecador, como el portador de nuestro pecado, el sustituto, que habría de ocupar nuestro lugar de muerte y sufrimiento que nosotros como pecadores merecíamos. Dios le desampara. Y el Señor recuerda el bendito Salmo 22. ¿Por qué me has desamparado? Y la voz viene sonando desde siglos atrás. Porque yo soy santo, dice Dios. Porque yo soy santo. Y estuvo dispuesto a apartarse, a desamparar a su propio Hijo para poder ampararnos a nosotros. Y aunque no se escuchó la voz de Dios en el Calvario, la respuesta fue, tú eres santo. La voz de Dios, sed santo porque yo soy santo, seguirá sonando en los siglos venideros. Llegará el día bendito en que entraremos en nuestra herencia como redimidos, como salvados, y seguirá sonando la voz que dice, yo soy santo. Hermanos, nosotros vamos a morar en la ciudad santa, como sacerdotes santos. Que nadie se equivoque. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo, pecador perdido, arruinado, inmundo en mis pecados, puedo decir que por la infinita gracia de Dios, y en eso se pueden unir muchos hermanos aquí conmigo, hemos sido declarados no solo justos, justificados, sino como dice esa preciosa carta a los Efesios, y lo voy a leer, cuando el apóstol dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claro, está apuntando a aquel día glorioso, pero está apuntando también al presente de nuestra santificación en Cristo. Así que podemos dar infinitas gracias a Dios, porque es un Dios eternamente santo hacia el pasado, si usted lo quiere, y hacia el futuro también. Y habrá una ciudad, la ciudad de todos los redimidos, donde inmundo, ninguna cosa inmunda entrará, jamás. El mal quedará fuera. Y lo que reinará será el amor, no hay duda, y será la santidad. La santidad es el ámbito de la morada eterna de Dios con su pueblo.
Por lo tanto, el apóstol nos recuerda el gran valor que tiene la santidad y la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de ser santos, porque nuestro Padre también es santo. En el verso 17, el apóstol pone otro peso de responsabilidad cuando dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, dice, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Invocamos a Dios por Padre. Por lo tanto, se demanda de los hijos que expresen el mismo carácter de su Padre. Dice que Dios es aquel que juzga sin acepción de personas. Dios no mira el rostro. Él no hace acepción entre rico o pobre, entre esclavo o amo, entre judío o gentil, entre sabio o ignorante, ni entre creyente ni inconverso. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tuyo, hermano, el pecado mío, sigue siendo tan grave como el pecado del inconverso. Nunca olvide eso. El pecado sigue siendo tan grave como el pecado del creyente y del inconverso. Diferencia que el creyente, como dice 1 Juan, que peca accidentalmente, no como práctica, porque la práctica del pecado del creyente, Juan dice que el que es nacido de Dios no practica, y entre paréntesis, permanentemente el pecado. El creyente peca y lo resiente, su naturaleza santa y nueva se resiente y acude en confesión, sabiendo que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo, quien apela delante de Dios sobre la base de su bendita sangre derramada y sobre la base de su propia justicia ofrecida en lugar nuestro. Por lo tanto, no hay acusación contra el creyente. No hay abrir un nuevo proceso contra el creyente que peca. Ni aun Satanás puede lograr su objetivo de cuestionar la obra de Dios porque el creyente peca. Porque nuestro bendito abogado recuerda la base sólida de su obra perfecta a favor nuestro. Pero ¿qué del inconverso que peca? Amigo, amiga, tú que estás en Cristo debes saber que cada día que pecas acumulas ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás sin amparo, estás sin perdón, no estás cubierto frente a la santidad y la ira de Dios que se manifestará, como dice la palabra, que después de esta muerte viene el juicio. Y hay un gran trono blanco para aquellos, un gran trono de juicio para aquellos que siguen pecando. Y el más grande pecado, ciertamente, es seguir rechazando el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero nosotros, que estamos amparados en la justicia divina, que estamos santificados en Cristo, justificados en Él, tenemos una provisión permanente para volver inmediatamente a la comunión con el Señor, cuando el pecado altera nuestra comunión con el Señor. Cuando nuestros pies como peregrinos se ensucian, y como le dijo el Señor, lo vuelvo a recordar a Pedro, es necesaria la confesión para inmediatamente la palabra nos limpia. Nuestra conciencia, nuestra mente es hecha limpia, va purificándose de cualquier inmundicia o suciedad que nos haya manchado en el camino. Volvemos a ese ámbito de santidad, no humana, sino de Dios en nosotros. Si invocáis por Padre. Ese que es vuestro Padre, dice Pedro, es el juez de todos nosotros. Y no porque seas tu Padre, podemos caer en el pecado de la familiaridad, de la falta de respeto, de la liviandad. Dice que nuestra conducta debe ser reverente. Por eso dice ahí, si invocáis por Padre, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No es terror, no es pavor, es reverencia, es santo temor delante de Dios. La palabra y el tiempo del verbo que usa el apóstol aquí dice juzga, no se refiere a un hecho futuro, profético. Hay una instancia de juicio para el mundo. Y hay una instancia de examen para la iglesia, el tribunal de Cristo. Este juzgar es ahora. Así como el apóstol Pedro dice que el Señor viene ahora,
también dice que el Señor juzga ahora. Por lo tanto, el Señor está juzgando en medio de su pueblo. Esa es la tremenda declaración que el apóstol pone frente a nosotros. Voy a leer el texto. Los hermanos recordarán lo que el Señor dice a una de las iglesias. Le dice lo siguiente: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿No te hace tener reverencia? Solemnidad delante del Señor. Claro, hemos sido librados del juicio escatológico, como dicen los expertos, el juicio profético de la ira de Dios. Nos espera el examen en el tribunal de Cristo, donde vamos a ser examinados de lo que hicimos o no hicimos, de las motivaciones por lo cual hicimos aquello, y seremos examinados de todas aquellas cosas que no arreglamos como peregrinos en la relación los unos con los otros. Pero lo que dice la palabra aquí es que el Señor está juzgando ahora. Y cada día yo tengo que pedir perdón al Señor por lo que digo, o por lo que pienso, o por el daño que pueda producir en relación a mis hermanos y hermanas. Porque el Señor es el que toma nota. Decíamos ahí en Charlotte, recordando 1 Corintios 13, que el amor no toma nota, no guarda rencor, ¿no es cierto? El amor no guarda rencor. Guardar rencor es anotar. Esta se la anoto, la tengo presente. Y en cualquier momento sale, ya sea por vía de envidia, de descrédito, por vía de dañar la reputación o por vía de expresar molestia o un enojo guardado mucho tiempo contra un hermano que supuestamente me ha hecho daño. El amor no toma nota, hermanos, pero sí el Señor es el único que tiene derecho a tomar nota de nuestros actos. Nosotros no tenemos derecho a tomar nota sobre los creyentes, pero sí el Señor. Esta expresión a mí me estremece porque yo sé que el Señor está escuchando lo que digo, está escuchando lo que hago, está viendo y tomando nota de mis actos. Y aun cuando hay actos en que yo soy responsable de un daño a un hermano, ya sea en su reputación, en su servicio, en su cuestionar su, etcétera. ¿Y qué más decir, hermano, cuando se trata de dañar el pueblo de Dios? Mi hermano Francisco, hemos meditado mucho en la necesidad de la unión, en la necesidad de la comunión, en la necesidad de la unión del pueblo de Dios, por sobre las formalidades o criterios personales. Lo digo con toda responsabilidad. Tenemos que tener mucho cuidado de, de defender la sana doctrina cuando se trata de criterios personales. Tenemos que estar muy seguros cuando estamos defendiendo realmente la sana doctrina, porque no por la sana doctrina se puede violentar la unidad del pueblo de Dios. Yo invito a todos los hermanos que defienden la sana doctrina a que se examinen delante del Señor, yo el primero, así realmente estoy defendiendo criterios personales o la doctrina explícita y fundamental de la palabra de Dios. Porque si hay algo que el Señor nos va a juzgar, va a ser lo que hicimos o no hicimos a favor o en desmedro de la unidad del pueblo de Dios. El Señor está juzgando. Yo tengo 40 años en el Señor o más, 1983. No tengo a lo mejor la madurez que puedan tener otros más que han avanzado más en el Señor. Pero he aprendido que el daño al pueblo de Dios, como dice 1 Corintios 3, el que osare dañar el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La expresión destruirá significa un castigo severo. He sido testigo de personas que han levantado la mano contra el pueblo de Dios y no ocurre al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente. A veces pasan años. Yo no sé si conoce la palabra boomerang. Hermano, ¿conoce la palabra boomerang? ¿No sé? Esa arma que inventaron los australianos. Usted lanza el boomerang. Sí, puede golpear, pero cuidado, porque el boomerang se devuelve hacia uno y lo golpea a uno también. El Señor es el que juzga. Él toma nota
Y Él juzga justamente todos los actos que yo pueda haber hecho en desmedro de la palabra de Dios. Por eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, para terminar, debemos tener reverencia al Señor y pavor al pecado. Así como algunos tienen fobia a las arañas, fobia a los insectos, los niños lo saben, debemos tener fobia al pecado, huir. En esa batalla no hay cobardes, ¿no es cierto? En huir del pecado no hay cobardes. Es valiente, dice, huye de las pasiones juveniles, le dice el apóstol a Timoteo, huye, porque no hay cobardía ahí. Es valentía, como lo hizo José. Tuvo la valentía de decir, ¿cómo pecaré contra Dios? ¿Cómo cometeré tan grande pecado contra Dios? José tenía conciencia de la santidad de Dios y tenía conciencia de que el Señor estaba juzgando y revisando su vida, fortaleciéndole. Vivía en la conciencia de la presencia santa de Dios y tuvo la fuerza moral y espiritual para rechazar tan grande tentación y huyó porque tenía pavor al pecado, pero sin reverencia al Señor y respeto al Señor, a su santo nombre. Nosotros mucho más que José, es a nuestro Padre y Dios que ha hecho y nos ha dado tan grande salvación. Entonces, somos santos porque Dios es santo y debemos ser santos porque el Señor es el juez de todos. Y aquí, en medio de nuestro, Él está, Él juzga, Él camina, Él se mueve entre los candeleros de oro, ya sea en Sudamérica, aquí en Norteamérica, en Europa, Él se mueve, Él toma nota, Él revisa, Él aprueba o Él rechaza aquello que es en contra de su carácter y de su voluntad. Temor entonces reverente, santo temor reverente. Como mi hermano Joel Clark decía, muchos años atrás ahí en Perú, decía, es como el pintor, el joven pintor que está pintando con su maestro mirándolo. No equivocarse, hacer lo que le agrade a él. No terror, sino temor, respeto, más que respeto, reverencia al Señor. El Señor bendiga su palabra, hermanos, les bendiga ampliamente. Amén.